A día de hoy, los términos efectos especiales y efectos visuales son bastante conocidos por cualquier amante del cine, pero muchas veces se confunden y pensamos que son lo mismo, pero en realidad hay muchas diferencias entre uno y otro. Los efectos visuales y los efectos especiales se utilizan para realzar la realidad en pantalla, pero la diferencia clave está en cuándo se aplican. Los efectos especiales se aplican en el set y pueden ser desde el maquillaje de efectos especiales de un actor hasta petardos llenos de sangre o una explosión real. Los efectos visuales, en cambio, se aplican en postproducción utilizando medios digitales. Los efectos especiales se han utilizado de alguna forma desde hace más de 150 años. Oscar Reichländer, si se pronuncia así, creó el primer efecto especial del mundo en 1857. Ya, hace rato. Combinó diferentes partes de 32 negativos para crear una imagen única titulada Esperanza de vida. ¿Cómo era? Dos formas de vida. ¿Cómo? Dos formas de vida, esperanza en el arrepentimiento. Es que está difícil el título. El primer efecto especial cinematográfico fue producido por Alfred Clark, tocayo mío, en 1895 para el asesinato, ¿no? La ejecución de María Estuardo. Los actores estaban recreando la ejecución de María, reina de Escocia. Primero, un actor vestido como María apoyó su cabeza sobre el tajo. Luego la cámara se detuvo, los demás actores se congelaron y el actor fue reemplazado por un maniquí. La cámara comenzó de nuevo y el verdugo bajó su hacha para cortarle la cabeza al maniquí. Efectos especiales como este dominarían la industria durante los siguientes 100 años. Actualmente, muchos cineastas abogan por aumentar el uso de estos efectos prácticos y disminuir el uso de imágenes generadas por computadora. Ejemplo de esto es el director Christopher Nolan, sobre todo en su última película Oppenheimer, donde creó hasta una bomba atómica sin recurrir a los efectos visuales. Tenía un equipo completo dedicado a crear esos efectos prácticos para lograr lo que podemos ver en pantalla. Desde la bomba que ya mencionamos que se hizo utilizando diferentes explosiones hasta las propias visiones del personaje de Oppenheimer. Sin embargo, a menos que seas Christopher Nolan o algún otro director con esas capacidades o presupuesto, probablemente los efectos visuales sean el mejor camino a tomar. Te voy a contar las principales diferencias entre uno y otro. Mientras que los efectos visuales se crean digitalmente usando una computadora, los especiales utilizan elementos tangibles como son maquillaje protésico y pirotecnia y son aplicados directamente en el set, a diferencia de los visuales que son en postproducción. Los efectos visuales son mucho más costosos, demandan más tiempo y requieren de potentes computadoras y de diseñadores expertos. Para que tengan una idea de la escala que puede tomar esto. Para el desarrollo de Interestelar, Christopher Nolan llevó a cabo una intensa investigación, visitó la NASA y al programa especial privado de la empresa de fabricación aeroespacial SpaceX. La de Elon Musk, esa misma. Pero lo que permitió que su película fuera lo más científicamente precisa fue su colaboración con el físico ganador del premio Nobel Kip Thorne. Este de aquí. El objetivo de ambos era representar el agujero negro sobre el cual gira la trama de la película de la manera más fiel posible a las leyes de la física. Lo que vemos está basado directamente en las leyes de la relatividad de Einstein. Por su parte, Nolan se aseguró de llevar su perfeccionismo a otro nivel y no escatimó en recursos, empujando al máximo los límites de los efectos visuales y la física computacional para mostrar el viaje a Gargantúa, el agujero negro del que hablamos. Con las ecuaciones proporcionadas por Thorne, la empresa a cargo de los efectos visuales, VFX Double Negative, tuvo que diseñar un software específico que permitiese rastrear la trayectoria de millones de rayos de luz mientras viajaban a través del espacio-tiempo y a partir de los cálculos generar las imágenes. Para cada fotograma, el programa calculaba millones de trayectorias, por lo que no solo se requería una gran potencia, sino también con la película funcionando a 24 fotogramas por segundo. En lenguaje más simple, para el proceso de renderización de cada fotograma hacían falta 100 horas, y en total fueron necesarios 100 días para la versión final de las secuencias del agujero negro. Así que ustedes se pueden imaginar el costo que tuvo esto. Los efectos prácticos o especiales suelen ser menos costosos, más rápidos y fáciles de producir, pero a la vez son complicados de hacer a gran escala de manera rentable, por ejemplo en grandes paisajes. De eso se encargan los efectos visuales, como añadirle nieve a una montaña o a un paisaje. Pero a la vez hay que tener cuidado porque estos efectos visuales pueden parecer falsos si no se hacen bien. Generalmente en las películas se utiliza una combinación de estos dos métodos, el digital y el especial. Por ejemplo, en la película Stronger, el personaje de Jake Gyllenhaal no tiene piernas. Sí es cierto que en la mayoría del tiempo se utilizan efectos visuales para conseguirlo, mediante el uso de mallas verdes que son como pantallas verdes que facilitan el trabajo en postproducción, pero bueno, de eso ya hablaremos un poco más adelante en el video. Pero como les decía, hay casos en los que no es necesario utilizar efectos visuales y se puede ahorrar un poco de dinero. Normal, yo también lo haría. Por ejemplo, en esta toma se pudo lograr de una manera más fácil y barata, haciendo agujeros en la cama y el colchón para esconder los pies del actor. Y en este plano que se utilizó el ángulo de la cámara y unas prótesis para crear el mismo efecto. Como ven, hay muchas maneras de utilizar y combinar estas técnicas que todo va a depender 100%
siempre del presupuesto o directamente de lo que quiere el director. Ahora que más o menos saben las diferencias entre los efectos especiales y los visuales, hay que tener en cuenta que de estos últimos existen varios tipos. Está el CGI, que significa imágenes generadas por computadora en inglés. Computer Generated Image. Son cualquier efecto visual creado mediante un software en computadora. En sus primeras etapas, el término se refería principalmente a la creación de imágenes bidimensionales en pantalla, como textos, fondos y objetos estáticos. Esto que ven aquí es el primer CGI jamás creado y corresponde a la película Vértigo de Alfred Hitchcock en 1958. El efecto fue creado por el animador y compositor John Whitney. Ahora el CGI se utiliza principalmente para mejorar entornos, personajes y elementos completamente tridimensionales que no están en el set. En proyectos de gran escala, el CGI puede cumplir varios propósitos. Durante la preproducción, los artistas de CGI pueden crear un objeto 3D animado para la escena, conocido como previsualización o previs. Esto es con el objetivo de darle a los cineastas una idea de cómo configurar y alterar las tomas. Ese mismo proceso también se puede aplicar a la creación de las escenas en sí. El CGI moderno ha avanzado tanto hasta el punto de que los artistas de efectos visuales combinan escenas completas, piezas del set y secuencias con algoritmos y computadoras. También está la composición, que se refiere a cualquier momento en el que se combinan dos o más imágenes para dar la apariencia de una sola toma. La forma de composición más utilizada en la realización cinematográfica es la famosa composición por incrustación cromática, también conocido como pantalla verde. Este proceso comienza con la colocación de actores y accesorios frente a una superficie verde y ocasionalmente azul. Luego, en postproducción, los artistas de efectos visuales eliminan este verde y rellenan el fondo con algún metraje secundario que desee el cineasta. Una pantalla verde se puede utilizar para algo tan pequeño como colocar una llamada telefónica, también lo que les comenté de la película Stronger, o para escenarios gigantescos como son los del universo cinematográfico de Marvel. Uno de los ejemplos más icónicos de esta técnica es la película Matrix de 1999, que a pesar de que la tecnología no estaba tan avanzada en aquellos momentos, el equipo logró un resultado increíble. Es sorprendente saber cómo hicieron la icónica escena de Neo esquivando las balas. En esta escena, el supervisor de efectos visuales de la película, John Gaeta, utilizó algo llamado tiempo bala. Gaeta trabajó con el director y el director de fotografía para colocar 122 cámaras alrededor de Keanu Reeves y activarlas luego en secuencia. Para que las cámaras no fueran visibles, necesitaba crear decorados fotorrealistas para poder retirarlas sin problema. Bueno, y ahora volviendo a los tipos de efectos visuales, también existe la pintura mate. En su forma original, en realidad la pintura mate era un efecto especial y no visual, porque implicaba filmar contrafondos pintados reales en paneles de vidrio. Todo esto para dar la apariencia de un escenario más amplio. Por ejemplo, en las primeras películas de Star Wars se utilizó mucho esta técnica para crear el ejército de los Stormtroopers, entre otras cosas. En el cine moderno, las pinturas mate se acercan más a una forma de composición. Un artista pinta digitalmente un fondo en el que luego se le insertan actores y objetos. Game of Thrones solía utilizar pinturas mates digitales para crear sus escenarios de fantasía a gran escala. Y ahora vamos a uno de los más interesantes y uno de mis efectos especiales favoritos también, la captura de movimiento. La tecnología de captura de movimiento rastrea las expresiones faciales y movimientos de un actor para que luego los artistas de efectos visuales puedan transponer elementos animados sobre ellos. Esta técnica requiere que el actor utilice varias piezas claves de tecnología, como son un traje lleno de sensores que captura su peso, movimientos y fisicalidad de su cuerpo y una cámara montada en la cabeza para capturar las expresiones faciales. Todos estos datos se utilizan como maqueta en un software específico que luego en postproducción los artistas de efectos visuales utilizan para incrustarle un personaje 3D creado por ellos. El actor Andy Serkis fue pionero en la captura de movimiento a través de su personaje de Gollum, renderizado digitalmente en la trilogía del Señor de los Anillos. Esto permitió que se abrieran las puertas para la evolución de esta tecnología y así los actores pudieran brindar actuaciones increíbles, en la que podemos destacar también a Benedict Cumberbatch en The Hobbit como Smaug, ese dragón así, increíble esa parte, miren para que vean que increíble. También cabe mencionar nuevamente el increíble trabajo de Andy Serkis en la saga del Planeta de los Simios, donde el equipo de producción logró un resultado increíble con todas esas capturas de movimiento. Aunque la película no sea de ciencia ficción o tenga grandes paisajes, siempre en algún momento se utilizan alguno de estos dos tipos de efectos, o quizás ambos, los especiales y los visuales. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, deja un like si es así, si te gustó, suscríbete para más contenido del mundo del cine y la televisión y bueno, nos vemos en un próximo video. Compártelo con tus amigos para que ellos aprendan más y coméntame ahí qué te pareció más interesante. Así de, wow, increíble, esto no lo sabía.